Dale, no hay problema. Listo. Bueno, Así que bueno. antes que nada, súper mega gracias por participar, ¿no? de esta charla. Hola, Joa. Bueno, y gracias a todos ustedes por estar participando hoy de esta serie de debate. Para mí, o sea, este es como el capítulo de la serie, ¿no? Es como uno que me pegó muy fuerte y siempre quería que estuvieras vos para charlar este Ay, tema. bueno, Fuiste, gracias. fuiste la única a la que le dije, bueno, quiero que hablemos sobre esto y esto. El resto, arréglense. Pero, porque me parece que son dos temas que son muy importantes y que no se hablan mucho, ¿no? Y que me parece que está bueno que podamos hablar sobre esto, Sí. ¿no? Sí, bueno, se ha venido hablando un poco en estos tiempos, Ujú. pero como todos los temas, y particularmente que tienen que ver con feminismo, se habla demasiado y a veces la información concreta que circula no está buena, o queda confundida entre tanto, particularmente con el tema Scratches, ¿no? Ujú. Que, bueno, se levantó mucho la polvareda del año pasado, ¿pasado ya? Sí, Sí. 2018, 2019, y bueno, está bueno abordarlo. Sí, bueno, en este capítulo, hola Joa, ¿vos pudiste ver la Hola. serie? No, No, todavía no. ok, bueno, a ver, para los que no vieron la serie, se trata de una mujer que se llama Plum, eh, que ella es gorda y escribe para una revista, como puede ser la revista Cosmopolitan o la revista Para Ti, que es la que responde las cartas al editor, a la editora, ¿no? Ella, la editora, es una mujer súper flaca que la contrata a ella para que responda su correo de sus fans, ¿no? Y que le hacen preguntas. Ella empieza todo un proceso porque ella se quiere hacer la operación del bypass gástrico y entonces entra a un grupo de mujeres que buscan, no sé si es tanto convencerla de que no se haga el bypass, sino que más bien buscan mostrarle que en realidad el problema no es ella ni su gordura, sino que es una sociedad que discrimina, ¿no? Entonces, bueno, la serie es como su tránsito y su descubrimiento sobre esta sociedad. En este capítulo, lo que suceden, lo que para mí son como dos hitos muy importantes. Uno es que, bueno, en la serie hay una agrupación que se llama Jennifer, que castiga hombres violentos, ¿no? Tienen distintas campañas. En un momento eran, no sé, se llamaba algo así como los 12 algo, y fueron 12 Penes. hombres. Ah, No, sí. no, 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 primero después sí. después los 100 penes, pero al comienzo Sí. que matan a los hombres, eh, bueno, matan, ¿no? A hombres que fueron, que eran violadores o acosadores, o que eran personas violentas. Y después hacen una campaña que se llama Los 100 penes, ¿no? Y dice que es una huelga sexual contra los abusadores del mundo. Y lo que te pasan ahí dice, los 100 hombres nombrados por Jennifer no van a tener sexo, o sea, no se los va a coger. Y para las mujeres que no cumplan con estas demandas, va a haber consecuencias, ¿no? Que me parece súper interesante esto de que se agrega a las mujeres, ¿no? O sea, no es solamente
como las mujeres que quieren adherir a esto, sino que también obligan a otras mujeres a cumplir con esto. Esto de que obligan a otras mujeres es importante porque muchas veces esos hombres están casados. Entonces, si estas mujeres no adhieren a esta huelga, van a tener sus consecuencias, ¿sí? A mí me parece súper interesante esto, como para sacar el primer tema de la noche, sobre los scratches. Y este caso que para mí fue como un poco confuso, y quizás pues nos podés contar un poco más sobre eso, ¿no? Sí, te referís al caso de Flavia. De Flavia, sí. Claro. Bueno, un poquito para, como para hablar de lo que es el Scratch como herramienta, sobre todo para acá, los compas que no son del país. El Scratch como herramienta nace en los 90 a partir de lo que fue terminar con la época de la dictadura militar, y habían salido las leyes de obediencia debida, punto final, y un montón de genocidas no habían quedado, no habían sido condenados por los crímenes de lesa humanidad que habían cometido en la dictadura durante el 76 al 83. Pero, Entonces, no, perdón, una pregunta. Chicos, Scratch allá en Perú o en Ecuador, ¿significa lo mismo que acá? ¿Es como una denuncia pública? Hay denuncia pública, las feministas lo usamos, algunos grupos, por ejemplo, eh, lo usan mucho las mujeres, hay un grupo acá que se llama Mujeres Migrantes Maltratadas en el Perú y Madres Migrantes Maltratadas en el Perú, y ellas usan mucho la denuncia pública. En Ecuador es penado por la ley, entonces solamente si tiene que ser probado legalmente para que tú puedas exponerlo en redes, porque si no, puede pasarle lo que le pasó a Flavia, ¿no? Pero digo, ¿la palabra existe, se dice así, Eh, se dice Scratch o se dice de alguna otra forma? no, no se dice scratch, es exposición, Ok. pero como término scratch no, salvo las compañeras argentinas que viven acá, Ok, lo bárbaro. no se Perdón, claro. perdón, Noé, que Sí, interrumpí, pero quería asegurarme de que estuviéramos todos entendiendo lo mismo. claro, quería hacer como una breve exposición antes de pasar a los casos por ahí. El tema del Scratch, o sea, como nace en base a esto, como si no hay justicia, hay Scratch. ¿Por qué? Porque estos genocidas no habían podido ser condenados por los crímenes que habían cometido, por estos indultos, estas leyes que contenían esta obediencia de vida, que como estaban cumpliendo órdenes superiores, no eran imputados por los crímenes que habían cometido. Entonces se empezaron a realizar una serie de manifestaciones muy, muy lindas y vistosas algunas, en las que se los escrachaba, ¿sí? Es como, acá está viviendo un genocida, se le tiraban huevos, carteles, pirotecnia, bueno, todas cuestiones en los años 90, ¿sí? Esa herramienta se redefine, o sea, supongo que habrá sido utilizada en otros estratos, pero yendo un poco a lo que es el movimiento feminista, empieza con el movimiento también de las compañeras en Estados Unidos, con el Me Too, el Time's Up, y empieza a utilizarse para exponer a determinadas personas que tenían ciertas conductas machistas, muchas de ellas que directamente configuraban delitos, o sea, el caso de abusadores, de personas que violentaban y lo que sea, y se los empieza a exponer, ¿sí? A mí, yo no soy penalista y está un poco ligado lo que es el Scratch a lo penal, porque, ¿qué pasa? Acá lo que comentaba la compañera ecuatoriana, nosotros tenemos dos figuras legales en las que puede estar incluido el Scratch, que es la de calumnias y la de injurias, ¿sí? Ambos son dos delitos que no tienen pena de prisión, pero sí tienen una pena de multa, e incluso, en caso de que haya una condena por calumniar o injuriar a una persona por este tema del Scratch, puede derivar en un daño civil, ¿sí? O sea, la persona que esté escrachada puede reclamar algún tipo de resarcimiento en el caso de que, no sé, esté privado de su trabajo, se haya afectado su figura pública, haya un daño moral, lo que sea. Yo cuando empecé a buscar
la info para que tuviéramos esta charla, me encontré con un montón de páginas de abogados o personas que asesoran a quienes están escrachados sobre cómo reclamar. Lo cual es bastante aleccionador, ¿sí? O sea, este tema de... Y a mí me gusta pensar en el Scratch, que es una herramienta que hay que utilizarla con conciencia y siendo muy conscientes puntualmente de las consecuencias que acarrea realizar un Scratch. No para no realizarlo, sino como una cuestión de autodefensa. Una tiene que saber que un Scratch tiene consecuencias legales y tiene consecuencias de otro tipo. Sobre todo, y acá me quiero correr un poco del rol de abogada, sino que lo que uno hace en las redes sociales tiene una repercusión que es inimaginable. Una puede hacer una publicación muy tonta sobre cualquier cosa que no tenga que ver con un Scratch y puede tener una repercusión mundial. Entonces hay ciertas cosas que uno no maneja, y por más que borre la publicación, por más que la haga de un perfil anónimo, igual puede rastrearse hasta la persona. Entonces es importante que el Scratch sea hecho dentro de determinados parámetros para que pueda subsistir, digamos. Tenemos algunos casos, algunos fallos, uno de los cuales que creo que es el más importante, que es la colectiva de actrices de La Plata, que habían escrachado a un actor, habían hecho un escrache por un montón de comportamientos machistas que había tenido, que incluían en muchos casos, porque también es esto, muchas veces se escracha a determinado ser humano porque, bueno, cometió una determinada situación, y ahí empiezan a surgir, porque normalmente son conductas sistemáticas, ¿sí? Nadie es un violento con una mujer, ¿sí? Esto que quede recontra claro, este tipo de perfiles tienen una conducta sistemática, y lo que hacen, o quizá con una llegan a un femicidio, pero digo que en general quien es violento, digamos, es que es bueno con una. Esto, para que lo tengamos en cuenta siempre porque también hay algo en la herramienta del Scratch que tiene que ver mucho, nos moviliza porque, no sé, está en juego nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestras parejas, o sea, todos somos susceptibles de ser escrachados por conductas machistas, incluso mujeres, acá como estaba pasando en la serie, ¿sí? Uh-huh. Ahora, con este tema de este fallo que estaba hablando de las actrices de La Plata, lo que resolvió el juez, que hay muy pocos fallos al respecto, lo que resolvió el juez es que no se tiene que tener, no se puede considerar que es una calumnia es acusar a alguien de haber cometido un delito, ¿sí? O sea, tal es un abusador. Ah, pará, yo tengo una condena por abuso, no la tengo, entonces estás mintiendo, me estás calumniando, pagame, ¿sí? Desdecite, bueno, empiezan a haber ciertas conductas de parte de las personas que son atacadas en redes sociales. Primero, están las conductas de las redes sociales, convengamos que hay una cofradía de machos que entre ellos se defienden. Entonces, si una sale inocentemente a querer escrachar a un exnovio, un compañero de trabajo, lo que sea, tiene que saber que esa persona tiene personas allegadas que también van a salir a defenderlo porque van a creer en la versión de sus hechos o porque tienen esta actitud corporativa que tienen los machos de defenderse entre ellos. Entonces, esto principal, un scratch inocente, por más que sea desde un perfil anónimo, de lo que sea, bueno, va a tener una repercusión. Esa repercusión puede ser rastreada hasta la persona que lo hizo, y eso implica situaciones muy desagradables. Entonces, una tiene que estar preparada para ese tipo de coletazos, que son no es más que el aleccionador que hace una persona violenta, ¿sí? Si una persona violenta la denuncias, se va a violentar un poco más, porque están esas reacciones. Y eso justamente es para que la persona no denuncie, ¿sí? O sea, es esa cosa aleccionadora de que te dé miedo de que esto se pueda poner peor. Esto, o sea, obviamente que muchas veces tiene el resultado de que una no quiere hacer nada, quiere que quede ahí, que termine, ¿sí? En mi caso, bueno, obviamente que siempre recomiendo visibilizar estas situaciones y hacer las denuncias correspondientes, pero después por otro lado también tenemos un sistema jurídico que es muy machista y patriarcal, y eso hace que, mucha gente se va desalentada de denunciar. Incluso cuando estamos hablando de temas de abusos, sobre todo abusos cometidos en la infancia, bueno, hay plazos de prescripción, muchas veces cuando la persona está lista para denunciar pasó el tiempo. Por ahí no lo digo con los delitos sexuales porque ha habido reformas en la ley que habilitaron mayor plazo, sobre todo cuando el abuso ocurre en la infancia, pero, por ejemplo, un delito que hoy por hoy no es delito, es una contravención, que es, por ejemplo, la difusión de imágenes íntimas, difusión no consentida de imágenes íntimas.
es un delito que tiene un plazo de prescripción muy corto. Entonces, a veces cuando una se entera, o cuando está lista para realmente hablar, o porque ve que le pasa a otra y esas cosas, bueno, por ahí el plazo de prescripción ya pasó y no tiene la posibilidad de accionar. Entonces, ¿qué? Si no, pues no tengo acción, si no tengo justicia, voy a hacer un escrache, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tienen? De difusión de no consentida, ay, creo que son 4 años. De nuevo penal, ahora No te preocupes, ahora no te les preocupes. busco, pero es un plazo corto. Prende el Es un micrófono. plazo corto. Hola. Hola. Perdón la demora, vengo de otro Zoom, es un horror esto. Es peor que venir con el tránsito trabado, ¿viste? Vengo de otro Zoom, es tremendo. Muy bueno. No, ¿Cómo va, Vale? ¿Cómo va? Qué bueno que estés. Dos cosas quería decir, de lo que venía escuchando y en relación a este capítulo en especial y a la presencia de Noé, esta sensación de que el escrache no solamente expone al victimario, este escrache expone a la víctima también y a todo su círculo más íntimo. Entonces la conciencia al momento de escrachar no es que solamente vas a exponer las situaciones por las cuales fuiste violentada, abusada, acosada, sino que también vas a exponerte vos, tu vida íntima, tus redes afectivas cercanas, y eso es una nueva victimización. De la misma forma que protestamos y exigimos un cambio en los protocolos de abordaje cuando una va a hacer la denuncia, que el peritaje sea hecho por personas del mismo género, que no se hagan ciertas preguntas, que se resguarde la intimidad al momento de declarar, bueno, en las redes sociales todo eso queda a merced del mundo virtual y se revictimiza a la víctima al momento de hacer el escrache, aunque a veces sea la única vía que una ve como posible, ¿no? Y en relación a lo de los abusos sexuales en la infancia, sí, es como decía Noé, hubo un cambio en la legislación donde se declaró la imprescriptibilidad, o sea, son similares a los delitos de lesa humanidad los abusos sexuales en la infancia y adolescencia. Pero, por ejemplo, en mi caso, que yo fui víctima de abuso sexual en mi infancia, las leyes no es que vienen y reemplazan a las que están y entonces entran en vigencia. En mi caso, que mi delito fue cometido antes de que esta ley entrara en vigencia, se me pasó el tiempo, cayeron mis plazos. Muchos movimientos ahora lo que estamos buscando es que esas causas entren en la nueva legislación, no prescriban a pesar de que la ley fue sancionada y modificada posterior a los delitos cometidos, ¿se entiende? Sí, pero eso no es lógico. No, pero la ley es así. Una cosa es la ley y otra es la justicia. Es tremendo, sí. Sí. O sea, el beneficio es que desde que está sancionada la imprescriptibilidad, que si no me equivoco fue en el 2015, todas las personas que entren en esa nueva modificación de la ley pueden hacer la denuncia no sé, a los 10 días, a los 2 años, a los 30 años, o en el momento que se sientan preparadas para hacerla. Pero todas las causas anteriores a eso, por ejemplo, yo soy del 77, o sea, es muy anterior, incluso anterior a la ley Piazza, ya prescribió mi causa. Entonces no tengo chance de hacer la denuncia. Tal cual, sí. Sí, un poco el tema de la prescripción es una garantía para la persona acusada. Es una especie de estabilidad legal que se le da para determinados delitos. Obviamente están los delitos de lesa humanidad que no prescriben, digamos, pero por lo aberrantes que son, ¿sí? Entonces, bueno, la verdad es que no se tuvo en cuenta para el tema del abuso puntualmente los tiempos de la víctima para denunciar, que es algo fundamental que, bueno, de a poco se va. Siempre pasa esto, los cambios sociales vienen y la ley va corriendo atrás y nunca llega. Entonces, bueno, hay algo. Y después más atrás viene el Poder Judicial que no la aplica. Entonces, es una carrera que no nos encontramos nunca. Pero bueno. Noé, sí. Estabas hablando sobre el caso de la colectiva de actrices. La colectiva de actrices, sí. Acá tengo algunas partes que subrayé del fallo que son muy interesantes, que el juez lo que hace es rechazar la demanda penal por calumnia, ¿sí? Esto es diferente de la demanda civil que puede iniciar el actor contra pero ya no habiendo,
muchas veces, a ver, lo voy a poner en un ejemplo más simple, ¿no? Cuando hay un accidente de tránsito y una persona sale herida, por ahí hay una causa por lesiones, y después hay una causa civil donde se pide el dinero por ese daño de las lesiones, de los daños en el auto, lo que fuera. Cuando vos ya tenés una condena penal por lesiones, en donde se decreta que la otra persona fue la autora, bueno, es más fácil tener el resarcimiento civil. En este caso, que vos tenés un rechazo en sede penal, no implica necesariamente un rechazo de sede civil sobre el reclamo monetario, pero ya estamos con un pasito más cerca de que se lo rechacen, ¿sí? No tengo idea si él hizo una demanda civil, porque también pasa mucho esto con la gente escrachada, que lo que hacen es tiran una carta documento al aire con algún abogado que se la redacta, la bajan online, hay muchos asesores machos ayudándolos, mandan una carta documento, te citan una mediación y después no continúa. Pero después tenemos algunos casos, por ejemplo, el caso, no sé si conocen a la comediante Noelia Custodio y la cantante Vicu Villanueva, ellas tienen una demanda por más de 1 millón de pesos de parte de un profesor de teatro que había abusado de Vicu lo contó en redes, Noelia Custodio como la retuiteó y esas demás, y bueno, y ahora él las está demandando por más de 1 millón de pesos, una demanda muy compleja, y donde él alega que no pudo volver a trabajar como comediante en virtud de los dichos y todo. Bueno, después, más allá de que él pierda el juicio, hay una situación que ya de por sí, que te pongan en una situación de tener que defenderte, pagarte una representación letrada y estar en un juicio durante 2 o 3 años, ya hay un daño ahí. Claro. Por más que después esa demanda sea rechazada, por más que, no sé, cobres costa del proceso, bla, bla, bla. Porque encima estos chongos lo que hacen es pedir un beneficio litigar sin gastos, porque dicen, soy pobre, entonces no pagan las costas judiciales. Entonces es muy complejo, el sistema está todo dado para que, el sistema está dado para que quien la sepa usar lo use, y lo que pasa muchas veces, que yo lo veo, con la herramienta del Scratch, es que se utiliza de una manera muy banalizada, muy así al pasar, me hiciste tal cosa, te voy a scratchar, y hay ciertas consecuencias, ¿sí? Entonces hay que tenerlas en cuenta y hay que hacer las cosas bien. Pero bueno, volviendo a lo que dijo este fallo, me parece muy importante para tenerlo en cuenta, porque es uno de los pocos antecedentes que tenemos en el país, es que el juez correccional dijo, más allá del hecho de que las acusaciones contra el actor puedan ser ciertas o no, las manifestaciones hechas por la colectiva no pueden constituir el delito de calumnias e injurias por relacionarse con un asunto de interés público, como es la violencia de género. Mirá. Sigue, qué sé yo, dice, la ratificación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer por parte de nuestro país ha importado su compromiso de desplegar los esfuerzos necesarios con el fin de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar. La problemática vinculada con la violencia de género ha pasado a revestir el carácter de interés público. Y después finalmente dice, la red social Facebook se inscribe con el medio más idóneo para la difusión de información que proteja a las potenciales víctimas de violencia, sirviendo asimismo como un disparador para aquellas mujeres que de otra manera no habrían tomado dimensión del menoscabo de su integridad, siendo publicaciones como las que se encuentran en análisis reparadoras en sí mismas. Wow. Acá lo que dice, está bueno el fallo, y hay que tenerlo a mano, Pero emocionante. ¿Cómo funciona la justicia en nuestro país? Y creo que en la mayoría de los países, caso por caso, ¿sí? Así que hay un juez que dice esto, y después hay un juez que dice, por esta publicación de Facebook te vas a ir 23 años presa, como pasó con Flavia. Entonces, hay que tener cuidado. Y después cuando digo cuidado, bueno, el caso de Flavia es mucho más complejo, porque no es que ella la meten presa por la publicación de Facebook. La publicación de Facebook desencadenó que su hermano y la madre fueran a atacar al agresor, que es la expareja, que estaba, ahora cuento mejor el caso, ¿no? Digo, hubo ciertas situaciones que no estuvieron controladas, porque el tema es hay que tener cuidado cuando se hace una publicación de Scratch, que no sea una invitación al linchamiento, porque si no, uno puede ser acusado de ser copartícipe de los daños que hagan otros. Entonces, hay que tener cuidado, muchas veces dicen, este fulano de tal, su patente, su DNI, y después esa persona recibe amenazas de muerte, y después va alguien y lo mata, y vos quedás como instigadora. Entonces hay que tener cuidado con estas cuestiones. Después también, ni hablar, el caso de este profesor de teatro que se suicidó después del scratch que recibió y las denuncias, algo también muy terrible. Por eso digo, hay que ser muy conscientes de esta herramienta para utilizarla con responsabilidad. No porque no haya que utilizarla, porque me parece que el scratch es importante muchas veces, y esta dimensión que menciona el juez es importante. Las calumnias e injurias no proceden cuando se trata de un tema de interés público.
Y el juez dijo, el feminismo es un tema de interés público, la violencia machista es un tema de interés público. Entonces, si uno hace la publicación destinada a alertar a personas sobre comportamientos de carácter violento, machistas o delictivos de una persona, está avisando, está teniendo tiene una doble dimensión. Está la dimensión personal, que es la reparación, de contar la historia, el derecho a expresarse, que lo tenemos, tiene jerarquía constitucional, porque está previsto en el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene jerarquía constitucional para nuestro país, incluso dentro del artículo 33 de la Constitución, los derechos implícitos, el derecho a decir la verdad y a expresarse, está ese derecho en la fase individual, y está el derecho en la fase social. Mi derecho a alertar, el derecho de la sociedad a ser alertada de una situación que está ocurriendo, o que me pasó a mí, para que no le pase, ¿sí? Entonces, si el escrache se hace en miras de esto, entonces el escrache no tendría que ser repudiado, o no tendría que, por lo menos, constituir un delito de calumnias e injurias, ¿sí? Esto es como un lineamiento muy básico para tenerlo en cuenta. El tema, vamos bueno, y después una cosa, denuncia sí, denuncia no. Para mí, me parece que cuando se escracha es importante acompañarlo de la denuncia respectiva, con la salvedad de lo que está comentando Vale y lo que comentaste vos antes, Marce, que muchas veces la acción está prescripta, entonces ¿para qué vas a iniciar una acción penal? Pero siempre que haya una denuncia detrás, está más respaldado. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Yo no recomiendo nunca el escrache porque, de nuevo, es tirar no sé, no se sabe, es inmanejable lo que pasa en redes. Entonces, nadie puede estar preparado para las repercusiones que pueda haber. Yo, como abogada, no voy a recomendar el escrache porque muchas veces puede ocasionar, pero sí, lo vamos a hacerlo con responsabilidad, ¿sí? Me parece que es importante esta situación de alertar, sobre todo en los espacios de trabajo que se comparten, donde, digo, yo soy más creyente del correr la voz, digamos, más que la publicación en redes sociales. Las redes sociales son muy peligrosas, entonces hay que tener cuidado con el uso, ¿sí? Yo prefiero el mensaje privado, bueno, esas cuestiones. Incluso en el capítulo 8, a Plam la citan a esta entrevista, y ella cuenta de que ella está siendo acompañada por gente de la Casa Calíope, y termina contando que en la casa hay víctimas de delitos sexuales, y cuando ella vuelve a la casa se la quieren comer cruda, porque es como tipo, ¿nos pediste el consentimiento para difundir lo que nosotros estamos haciendo? ¿No te das cuenta de que podemos estar en peligro? Entonces hay algo del feminismo que yo no digo que no corresponde escrachar a ciertos malnacidos, sino que me parece que nuestro laburo está más en entender redes y en cuidarnos, ¿sí? Y que muchas veces la exposición, hay que tener en cuenta que los medios, por más que usemos redes sociales, esto es levantado por los medios tienen un tinte machista, siempre van a ir en contra nuestra. Entonces, no digo que no se usen, porque a veces para algunas cosas es útil, pero hay que tener mínimamente pensarlo un rato antes de iniciar el escrache. Y esto lo veo porque veo muchas chicas jóvenes, muchas adolescentes, bueno, ahí yo ya tengo mi otra opinión formada sobre si corresponde el escrache entre menores de edad, porque esto puede causar, es peor el remedio que la enfermedad. Estamos hablando de por ahí chicos que tienen conductas violentas, que no son delictivas, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de delitos, los delitos se denuncian, ¿sí? Cuando estamos hablando de un abuso, una violación, es inexcusable, pero muchas veces estos escraches tienen que ver con algún comportamiento por ahí machista, algún micromachismo, que con un escrache y un linchamiento público no se soluciona la conducta del varón violento, sino que termina siendo peor. O sea que, bueno, nada, me parece que es una herramienta que hay que utilizarla y hay que pensarla siempre de manera colectiva, no hay que lanzarse sola a escrachar, siempre hay que estar acompañada, pensar qué es lo que puede llegar a pasar, analizarlo y después ver la mejor manera. Esa es mi opinión, ¿sí? Vale, quiere hablar. Sí. No, quería decir algo. Esto de el escrache y la visibilización del victimario, ¿no? Porque de la misma forma, como decía Noé antes, cuando vas a escrachar el domicilio de un genocida y decís, acá vive, o, no sé, publicás su foto en redes y decís, es este, en algunos países la legislación permite esa identificación de manera legal con el uso de tobilleras, de pulseras, donde sobre todo los pedófilos tienen que ir puerta por puerta en donde estén viviendo y comunicando, yo estoy acusado del delito de pedofilia. Es una forma de visibilizar
que sería como una especie de, no solo visibilización, sino de escrache avalado por la justicia y por el Estado en este caso. Entonces, ahí es como, bueno, si lo hace el Estado y lo hace el Poder Judicial estaríamos bien, lo hace la población, es plausible de delito, es como... No, y de nuevo, lo que en un caso hay les leo este fallo y se les cae la lágrima, pero la realidad es que es un unicornio azul encontrado en la jurisprudencia, digamos, no es la realidad de lo que pasa. La realidad es que a los pedófilos se los revincula con sus hijos, o sea, esto es el horror con el que convivimos día a día. Entonces, yo entiendo que una madre protectora le pasa eso, y sí, la verdad que lo quiere escrachar, el tipo por ahí, no sé, profesor de gimnasia en un colegio, ¿qué carajos? Claro. Ahí Fernanda quiere hablar. Sí, tengamos en cuenta que quedan 4 minutos por la duda que se corte. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a entrar en la misma? Sí, pero primero que hable Fernanda, por fin. Bueno, no, estaba pensando en el rol de la prensa y en cómo la prensa trachea terriblemente a cualquiera y nunca les pasa nada. En Ecuador hubo un caso donde un periodista dijo algo sobre, escribió un artículo de investigación sobre el que era presidente de la República, Correa, y el presidente le puso la denuncia y la ganó. Y este periodista, que no podía obviamente pagar la suma que le debía y con la cual se compró, porque tuvo que pagarla finalmente, la pagó su familia, se compró un departamento en Bélgica o donde vive ahora, ¿no? Bueno, el poder, los que están en el poder, les que están en el poder, siempre van a llevarlas de ganar en un scratch. Y yo lo que veo acá, en Perú, es que es increíble en las redes sociales, si tú ves, salen y salen y salen. Yo soy artista y en mi caso, por ejemplo, cantantes, profesores, directores, compañeros actores, coreógrafos, y claro, sale una y salen. Y las improvisadoras hemos creado un grupo a raíz de eso, para poder hablar entre nosotras de quienes están agrediendo, para ver cómo hacemos para poder trabajar también de otra manera. Y trabajar el feminismo desde la improvisación, o la improvisación desde el feminismo, o sea, pero el humor y la comedia, ¿no? Que también deben tener, que son herramientas poderosas y que tienen que ser trabajadas también desde los feminismos. Buenísimo, gracias. Se acabó. Sí, cortamos y abrimos el siguiente, ¿les parece? Dale. Perfecto.